Noticias y aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludándote y saludando a los radioescuchas. Y bueno, pues metido en el tema ineludible que es el de la imposición del arancel creciente del 5% a partir del próximo lunes. ¿Tu cálculo cuál es? Yo creo que es muy difícil pensar que antes del lunes México y Estados Unidos culminen una negociación que por un lado conjure el arancel a las exportaciones mexicanas y por el otro satisfaga el reclamo de Donald Trump de frenar la migración. Yo creo que el asunto no es en estricto sentido comercial y aun cuando hoy continuarán las negociaciones entre la delegación mexicana y la delegación estadounidense, prácticamente sería un milagro que concluyeran esas negociaciones con un acuerdo satisfactorio para las dos partes. ¿Por qué pensar eso, Pascal? Bueno, tú mismo informabas, no está en Estados Unidos el presidente Donald Trump y es muy difícil que si él ha tomado una decisión, su equipo pudiera tomar otras en sentido contrario o no en la dirección en la que él pretendía. Dos, la intención de imponer ese arancel, como decía, deriva de un acto unilateral e inesperado. Pascal, estábamos festejando prácticamente el inicio del proceso de ratificación del nuevo Tratado de Comercio, cuando ese mismo día él anunció que habría de imponer ese arancel. Y ese anuncio lo hizo con otro, Pascal. Anunció ese mismo día que el martes 18 de junio arrancará o hará oficial su pretensión de reelegirse allá en Orlando, Florida. Para llegar a ese acto, él necesita llevar un trofeo de casa y me temo que la casa va a ser México. Pero aunado a esto, como segunda razón, Pascal, él mismo hizo todo porque no se llegara a un acuerdo que no fuera el que él quiere. Es decir, lo anunció apenas hoy, hace 8 días, se fue a Europa. ¿Cuál es tu margen de negociación si no estaba Pompeo, no estaba Kushner, no estaba el presidente? Y entonces quedará un día hábil el día de mañana para tratar de llegar a alguna solución. Yo he pensado que un posible desenlace el lunes sería que el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, pues dijera, bueno, los mexicanos estamos platicando con ellos, así que vamos a posponer la aplicación de los aranceles hasta el 1 de julio, pero si el 1 de julio no hay nada, nos vamos al 5% o incluso al 10%. Ahí es donde te doy la otra razón. Si él ya anunció que el 18 va a anunciar su postulación, él necesita llegar con algo que entregar. ¿Y tú crees que es el arancel? Yo creo que es el arancel. Es el 5%. Así es. Es decir, tú decías por la mañana un poco lo que había ocurrido con Corea del Norte. Él está buscando el eslabón más delgado de la cadena de pretextos que tiene para poder alzarse con una victoria. No pudo con el muro, pues ahora vamos a ver si con el arancel. Y a diferencia de Corea del Norte, detrás de nosotros no hay una gran potencia, como en aquel caso lo está China. Entonces, sí veo un cuadro complicado. Y lo peor, Pascal, es otra tercera cuestión a destacar, muy probablemente esto no sea más que el inicio de un año y medio muy complejo. Porque si en efecto México se vuelve la piñata de Donald Trump, pues esa campaña durará a partir del día 18 hasta el primer martes de noviembre. Es que se cruza un Rubicón con el 5%. Si aplica el 5%, cualquier cosa puede pasar después. El problema yo creo que aguantamos un 5%, pero si en efecto, como tú dices, al 1 de julio estamos en 10, y vamos en esa escala aumentando 5% mensualmente hasta llegar en octubre a 25%, ahí sí
es punto menos que Yo creo que ni el imposible. 10 lo aguanta la economía mexicana. El 5 se puede diluir con la depreciación que ha tenido el peso en días Ahora, recientes, ese es el punto, Pascal. que no ha sido del 5, pero ha sido casi del 3. Ujú. Entonces, a lo mejor se diluye, pero el 10 no. El 10. Ahora, el otro factor que comentabas con Pacheco es el importante. Es decir, acá yo creo que primero nos están responsabilizando de un problema que no solo es de México, es un problema regional. Es decir, Ujú. porque no tiene responsabilidad No, ni no. Nicaragua, ni Honduras, Es ni... más, René, yo diría, ¿cuál es nuestra capacidad de resolverlo? Ah, ese es el punto. Entonces, te están haciendo la demanda imposible. Arregla ese problema que no es tuyo, Ujú, sin las herramientas del gobierno al cual le pertenecen. ujú. Entonces, ahí es donde creo que o se reconoce el carácter regional, por no decir multilateral, del problema, o va a ser de muy difícil solución. Ujú. Podremos endurecer la pierna en materia de política migratoria, pero no tenemos la capacidad humana, porque por un lado, ya entró en operación ayer el ejército, pero si tú pretendes sellar esa frontera sur, entonces tienes que descuidar otros frentes Claro, y frentes claro. criminales. O sea, Que es ¿cuántos la otra, elementos del ejército, de marina, de policía federal necesitarías es una frontera poner retenes en... muy porosa, Sí. así es, Pascal. El punto delicado es tratar de mantener, evitar cuando menos que se nos conjuguen otros factores, esto sí de índole económica, y que en esa medida puedan complicar el cuadro. Digo, la baja en la calificación que tú comentabas es delicada Sí. y habrá que pensar en un plan B, o en un plan B, en Sí, un plan C. porque, digamos, yo creo que más, sin darle para nada la razón a Trump, sí tenemos que tratar de evitar esos aranceles porque pueden ser mortales. Pues mira, esa Desde el- esa es otra cosa, Pascal. Desde que iniciamos la renegociación del tratado, Ujú. se destacaba cómo un país no puede depender el 98% de la gasolina de Estados Unidos, el 93% de las exportaciones hacia Estados Unidos, y siempre se habló de la importante necesidad de diversificar el comercio. Pero como siempre se logró la renegociación, entramos en la zona de confort. Ujú. Y ya vimos que la zona de confort está comandada por un tipo que de pronto parece un esquizofrénico. Entonces, habrá que ver si no estamos entrando a un año y medio muy complicado en una relación bastante difícil. Sí, porque yo también creo que es clave diversificar, pero no lo puedes hacer en el corto plazo. No, Te va a tomar no, muchísimo tiempo. pero tampoco lo vas a lograr establecer la política migratoria en dos sentadas, ¿eh? Porque aquí hay un dato curioso. Aun cuando se reconoce el carácter por un lado electoral y por el otro lado migratorio, porque hay que decir que desde octubre del año pasado Estados Unidos manda señales de su interés por que se adopte una política más firme en materia migratoria, no está ningún representante de la Secretaría de Gobernación formando parte de la delegación mexicana. Yo no lo entiendo, especialmente ayer el propio Ebrard dijo, no hablamos nada de aranceles, hablamos nada más de migración. Entonces, es claro que el problema, la negociación no es arancelaria, la Nunca ha sido, negociación es migratoria. nunca ha ¿sí? sido, nunca ha sido Pero no arancelaria. está ahí. Y eso te pone de relieve Sí. cómo traemos una política migratoria no unificada. Ujú. Entonces, y ahí, con lo molesto que pueda resultar, sí tenemos que elaborar una política migratoria única. Pues sí, ¿no? Y además por nuestra propia conveniencia, ¿no? Sí, pero sin entrar, digo, pues lo que pasa es que ese es el problema de la política. Es decir, yo creo que que la migración es un fenómeno, no un problema. Digo, cuando tú ves a los albanos en Europa, a los sirios en Europa, como fueron los españoles en el norte de Europa, es un fenómeno natural y humano. No tiene solución. Tienes que administrar los fenómenos, resolver los problemas. Pero bueno, a ver quién se lo explica a Donald. Gracias, René. A ti. Un fuerte abrazo.